Empezamos y pongan atención con esta noticia que es importante. Los salvoconductos de circulación vehicular que rigen en Quito quedan insubsistentes hasta el próximo 3 de enero. Así lo anunció el presidente del COE Nacional. Únicamente tendrán libre movilidad quienes constan en la lista de excepciones y para hacerlo deberán presentar RUC, RICE, guía de remisión o credencial. El COE Nacional se reunió nuevamente la tarde de este martes, esta vez para aclarar algunos puntos del decreto ejecutivo 1217, con el cual se declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional a partir del 21 de diciembre. Una de las confusiones era la referente a la movilidad, sobre todo en Quito, en donde estaban vigentes salvoconductos emitidos por el municipio para realizar ciertas actividades pese a las restricciones. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, aclaró que los salvoconductos quedarán insubsistentes hasta el próximo 3 de enero. Sin embargo, el propio decreto en el artículo 5 hace referencia a una lista de personas que estarían exentas de restricciones vehiculares y del toque de queda. Estas son personas que deban prestar un servicio público o privado relacionado con servicios básicos, salud, seguridad, aeropuertos, terminales terrestres, marítimas, fluviales, entidades bancarias, provisión de víveres. También miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como los bomberos, los comunicadores sociales acreditados, miembros de las misiones diplomáticas acreditadas en el país y personas que trabajen en sectores estratégicos. Así también se agrega dentro de las excepciones funcionarios judiciales, fiscales, de Defensoría Pública y del Pueblo, abogados, funcionarios del Registro Social, candidatos de elección popular debidamente acreditados, y solamente lo podrán hacer con la guía de remisión, con el RUC, con el RICE o con la credencial. Las personas con discapacidad y de la tercera edad no tendrán tampoco libre movilidad, al menos por ahora. Hemos pedido por favor al señor ministro de Salud que nos amplíe desde el punto de vista técnico si es factible generar esta decisión. De su lado, el ministro de Trabajo, Andrés Dich, anunció que desde este miércoles 23 de diciembre y hasta el 18 de enero, los servidores de la función ejecutiva que no requieran acudir presencialmente a sus labores deberán realizar teletrabajo. Lo que se busca es evitar aglomeraciones, se busca evitar desplazamientos durante estas semanas de fiestas y también durante la primera quincena de enero, evitar que las personas que pudiesen haber sido contagiadas durante estas semanas estén en lugares cerrados donde puedan propagar la enfermedad. Otra de las medidas que se tomó fue la de proponer el cambio de horario de los dos partidos de la final de la Liga Pro para así evitar posibles aglomeraciones. Para las 20 horas con 15 minutos, en razón que una vez terminado estos dos partidos, obviamente empezaríamos ya el toque de queda. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. A 2 días de celebrar la Navidad, el movimiento en las terminales terrestres de la capital se ha incrementado. Sin embargo, su operación está sujeta a las medidas de bioseguridad anunciadas por el gobierno y las rutas solo pueden salir hasta las 10 de la noche. Familias enteras alan las maletas por los pasillos. Algunos llevan cajas sobre los hombros, otros simplemente esperan la hora de su partida. Es el panorama al interior del terminal terrestre Quitumbe en el sur de la ciudad. A 2 días de celebrar la Navidad y a pesar de las medidas de bioseguridad anunciadas por el gobierno, los ciudadanos se apuran por reencontrarse con sus familias. Hay quienes dudan lograr embarcarse, pues su salida es tan solo media hora antes de que inicie el toque de queda. Sí, porque el temor de que no haya pasaje y no poder viajar, pero todavía a las 9:30 como viejo, entonces voy a ver si es que nos dejan pasar también como estar vigilado. Este martes en una sesión del COE Nacional se aclaró que para evitar contratiempos, las operadoras de transporte interprovincial podrán circular en el horario de toque de queda, siempre y cuando cumplan con algunas disposiciones. Y solamente se les permitirá que viajen aquellos que tienen las frecuencias y las rutas que salgan antes de las 10 de la noche e ingresen después de las 4 de la mañana. Tampoco se permite los ascensos y descensos durante el horario del toque de queda. Mientras tanto, los ciudadanos prefieren no planificar su regreso, pues dicen esperar a ver cuál es la situación en los próximos días. Si es que se encuentra, se regresaría, si no, hasta que vuelvan a abrir normalmente. Por eso, más que todo, no se sabe si habrá boletos de regreso o no para acá a Quito. Las terminales interprovinciales pueden operar con un 75% de aforo y un 50% de las frecuencias. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
Aún no se aplican las nuevas medidas dispuestas por el COE para el arribo de pasajeros internacionales provenientes, entre otros, de la Unión Europea. Un equipo de 24 horas constató que en el aeropuerto de Guayaquil no se realizan los controles a quienes llegaron de España, por ejemplo. Desde este martes, los pasajeros provenientes de Reino Unido, Australia, Sudáfrica y países de la Unión Europea deben cumplir con un protocolo diferenciado al arribar a Ecuador. Además de los resultados negativos de una prueba PCR, el Ministerio de Salud les debe realizar un test de antígenos, es decir, una prueba rápida. E indiferente de los resultados, aquellos pasajeros que no residen en Ecuador deben realizar un aislamiento obligatorio por 10 días en un hotel. Pero en la práctica esas medidas aún no se aplican, al menos no aquí en el aeropuerto de Guayaquil. Así lo pudimos constatar. Cerca de las 10 de la mañana arribó a Guayaquil un vuelo proveniente de Madrid, España. No hubo pruebas rápidas, ni tampoco aislamiento para quienes no residen en el país. ¿Y le hicieron una prueba rápida? No, con el PCR. ¿Usted vino de? De Francia. Vengo de la ciudad de Madrid, de España. ¿Va a pasar con la familia acá? Sí, vengo a pasar con mi hijo, mi madre y demás familiares. ¿Usted vive acá? No, yo vivo en España. ¿Usted reside allá? Sí, resido en España. ¿Le hicieron prueba rápida? No. ¿Solo la PCR? A mí la PCR la traigo hecha desde España. El retorno del aislamiento preventivo obligatorio tomó por sorpresa al sector turístico. Holbach Muñetón preside el gremio y asegura que no han tenido mayores detalles de cómo funcionarán las cosas esta vez. Hasta este momento no ha habido ni una planificación, no hemos recibido de parte del Ministerio, del COE, ni nada por el estilo. Asegura que al momento de la información con la que cuenta la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, no hay pasajeros internacionales cumpliendo con el aislamiento obligatorio. No tenemos, de lo que tengo entendido, no hay ningún ciudadano. Como aquí las cosas las cambian de un momento a otro, queremos estar seguros que para que los hoteles puedan recibir los APO, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que anotarse, hay que inscribirse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso es lo que nosotros estamos viendo. Dice que buscarán un acercamiento con las autoridades del Comité de Emergencia Nacional para tener más detalles de esta y otras medidas anunciadas el lunes, vigentes al menos en teoría desde este martes, pero que aún no se aplican. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Pese a que la estimación sobre ocupación de camas de hospitalización y cuidados intensivos podría ser preocupante, el ministro de Salud aseguró que el 71% de las camas de hospitalización están disponibles. Para el ministro de Salud, si bien las últimas restricciones también responden a la mutación del virus en Reino Unido, la suspensión de vuelos es algo que no está en análisis, pues a su criterio no es necesario pese a que la medida la hayan tomado otros países. ¿Por qué no cerramos los aeropuertos? Yo no sé por qué ellos cerraron los aeropuertos. Si es que yo no tengo la evidencia hasta este momento de que hay un aumento de letalidad, simplemente hay una mayor probabilidad de contagio, a mí no me parece, y al grupo nuestro, a los científicos y a muchos países del mundo, a la mayoría debería ser cerrar los vuelos y prohibir la entrada. Lo que sí se hará es realizar pruebas de antígeno a todos los viajeros internacionales. Estas no son pruebas rápidas. Se trata de un test nasofaríngeo. Es a través de hisopado nasofaríngeo, pero la importancia es que la lectura es más rápida. Y pese a que las estimaciones sobre la ocupación de camas de hospitalización y cuidados intensivos podría ser preocupante, el ministro aseguró que actualmente existe una ocupación hospitalaria de solo el 29%. El 63% de las UCI están ocupadas. En Pichincha el porcentaje de ocupación de UCIs es del 89%. Tenemos suficiente número de camas para recibir a los pacientes. Pero según la estimación que se incluye en el decreto de emergencia, si las cosas continúan como están en los próximos 30 días, provincias como Zamora, Sucumbíos, El Oro, Bolívar y Los Ríos, entre otras, no tendrían capacidad de respuestas en sus áreas de cuidados intensivos. Pero hay un momento muy crítico, la pandemia no ha terminado y esa es la razón por la cual se declara el estado de excepción, porque hay una nueva probabilidad de que exista un mayor compromiso por parte de la salud de los ecuatorianos. Por eso se declara el estado de excepción. El problema más preocupante es el problema de las aglomeraciones internas. El ministro Ceballos aseguró que el país está preparado para reaccionar ante la mutación del virus que se ha detectado, insistiendo en que la mortalidad no es alta. Además, reveló que el viernes por la tarde se realizó el pago de un anticipo a AstraZeneca y que este lunes se reunieron con representantes de Moderna. Esto a propósito de la llegada de nuevas vacunas en los próximos meses. Dayana Monroy, 24 horas.
Tras el decreto de excepción y las resoluciones del COE cantonal de Guayaquil que incluyen el cierre de locales de la bahía a las 6 de la tarde para evitar aglomeraciones, hoy hubo una nueva intervención en el lugar. Equipos de desinfección llegaron a este sector comercial. Son las brigadas de la Dirección de Salud del municipio de Guayaquil entrando al concurrido sector de la bahía. Que pasado el mediodía de este martes, en este casco comercial, hubo una nueva intervención de la autoridad. Ahora para desinfectar. Los equipos ingresaron por las calles Colón y Villamil, parte conocida como La Cadena. Estamos desinfectando con dióxido de cloro, lo cual hace que mate el virus de un 80 a un 90% en toda la superficie. De que cada uno de los puestos fueron rociados con la sustancia, incluidos los que están en los pasillos, la parte más angosta donde no se aplica el distanciamiento social, aunque tampoco en la calle Colón o a lo largo de la Chile y de la Chimborazo, un escenario que desde finales de noviembre se ha venido repitiendo a diario, lo que llevó a la bahía a ser considerada punto crítico por la alta probabilidad de contagio de coronavirus. Si realmente encontramos la bahía en este momento como está, realmente es preocupante. Será así hasta el 24 de diciembre y 2 veces al día. En varios horarios, a las 12 del día, 6 de la tarde. A las 6 de la tarde intervenimos la bahía, comenzamos la desinfección de local por local. Cabe recordar que por resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, desde el 21 de diciembre, la bahía solo se puede atender hasta las 6 de la tarde. Igual que los almacenes, también haremos ese control. Los comerciantes informales, en cambio, se supone que en la bahía ya no deberían estar, pues antes de la declaratoria del estado de excepción se prohibió su presencia y actividad en espacios que son para la circulación peatonal. Pero pese a las disposiciones y tras el cierre de los locales al término de la tarde, siguieron vendiendo con normalidad. En cuanto a las jornadas de desinfección, se aplicarán también en los centros comerciales, otro punto donde las aglomeraciones son constantes. Se está haciendo en todos los sectores de la ciudad, en centros comerciales, en otros sectores donde existe gran afluencia de personas también. Luisa María Heredia, 24 horas. Las cámaras de la producción de todo el país piden al gobierno eliminar las restricciones y horarios durante las fiestas. Según sus cifras, este sector dejaría de percibir más de 2.000 millones de dólares con las nuevas prohibiciones. Raúl tiene 26 años atendiendo este local de comida en el norte de Guayaquil y nos cuenta que nunca había tenido un año tan complicado como este. El negocio apenas se levantaba y otra vez tiene que cerrar sus puertas. Estas disposiciones, el día de ayer, por ejemplo, a las 9 de la noche pasó la policía y les dijo que la disposición del COE cantonal, los negocios hasta las 9 de la noche. Y en ese momento dice que procedieron a cerrar y había que decir a los clientes que disculpen, pero la disposición cantonal hay que respetarla. Jesús Santillán abrió su bar-restaurante en octubre pasado. Para estas fechas contrató a 2 empleadas más. Ayer, luego de conocer la decisión del COE nacional de recortar los horarios de atención, tuvo que despedirlas. Y se invertido, se remodeló el local porque esto es nuevo, se cambió mesa, se puso nuevas luces y todas esas cosas. Y no se ha podido recuperar todavía nada de eso. Según cifras oficiales del sector comercial, con las nuevas restricciones se perderán entre 900 y 2.000 millones de dólares en ventas. Eso, sumado a la pérdida acumulada por la pandemia en este año, implicaría que las ventas en diciembre caigan alrededor de un 22%. Por esta razón, llamamos al gobierno a que con prudencia y por medio del diálogo pueda conversar con nosotros para que se deroguen las medidas. Y piden también que no se restrinja la circulación al sector productivo. Tienen que brindarse todas las facilidades para las cadenas logísticas, para el transporte y lo más importante, para el abastecimiento a nivel nacional. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias. Recién este mediodía llegó a la Corte Constitucional la demanda de competencias que anunció el CNE el pasado 14 de diciembre. Los consejeros dijeron que inmediatamente remitirían la denuncia contra el Tribunal Contencioso Electoral luego de que éste los señalara por desacatar una sentencia. Con espíritu de cuerpo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó 8 días atrás una resolución de 12 páginas con la que requería al Tribunal Contencioso Electoral abstenerse de interferir y anunciaba el envío de una demanda de conflicto de competencias ante la Corte Constitucional. Se someterán a conocimiento de la Corte Constitucional. Sin embargo, recién a mediodía este martes llegó su tan anunciada demanda. Sobre esto, el abogado experto en temas electorales, Esteban Ron, explica los plazos. En primer lugar, es un respeto a la posibilidad de impugnación y en segundo lugar es un trámite interno. Sin embargo, si el Consejo Nacional Electoral tenía dentro de su planificación enviar este conflicto una vez
que se dieron estos requisitos de procedibilidad, tenía que presentarlo inmediatamente. Más temprano, el consejero que promovió la resolución, Luis Verde Soto, justificaba el no envío culpando al tribunal. Se solicitó o se está en proceso de solicitar una vez que se cumpla el paso previo, que es la aclaración de competencias por el mismo Tribunal Contencioso Electoral, que hasta ahora no cumple ese paso. Y entre ellos se contradecían, porque según la presidenta, la consulta a la Corte lo he enviado el día de hoy sobre la resolución presentada ya del Tribunal Contencioso Electoral. Finalmente, a las 12:43, la Corte Constitucional informó que del registro efectuado, la demanda en relación con un presunto conflicto de competencias entre ambas entidades ha sido presentada ante este organismo. Esto para el abogado significa también un desconocimiento por parte del Consejo Nacional Electoral. Desconocimiento del trámite que puede darse al interior o hacia futuro, hacia la Corte Constitucional, o en segundo, el Consejo Nacional Electoral no estaba preparado para la presentación. Y además dice, solucionar este tipo de conflictos no es competencia directa de la Corte Constitucional y por esta causa podría tomar un tiempo mayor. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, hizo un llamado a la Corte Constitucional para que resuelva a la brevedad posible la demanda de competencias que presentó en contra del Tribunal Contencioso Electoral. Dice que una respuesta oportuna permitirá que no se dilate más el proceso electoral. Los jueces de la Corte Constitucional saben que es un tema prioritario, que no se pueden tomar los tiempos o los plazos máximos, sino responder en la forma más rápidamente. Presidenta, pero ¿cómo? Aspiramos de que, a pesar de los tiempos que tenemos ya en retroceso o en cuenta regresiva, podamos cumplir con lo planificado tal cual está aprobado el calendario electoral. Otro tema, tras 7 meses de la convocatoria al concurso público para la adjudicación de frecuencias de radio FM, el gobierno entrega los primeros títulos habilitantes para los próximos 15 años. El Estado había ofertado más de 3.000 frecuencias para medios privados y comunitarios. Los radiodifusores hablan de un legado de reivindicación luego de una década de constantes ataques desde el poder y de enfrentarse a una ley de comunicación que buscaba el silencio de los medios y restaba garantías a la legalización de las frecuencias. Porque el camino marcado en época todavía correísta fue un camino marcado por los obstáculos, por las mañas, por las malas intenciones. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, ofertó inicialmente 3.096 frecuencias de radio, 2.112 para medios privados y 984 para medios comunitarios. Nosotros empezamos a entregar los títulos habilitantes a quienes no han incurrido en ninguna inhabilidad o prohibición, quienes han cumplido con todas las fases del proceso público competitivo. Y esta vez fue la entrega de los primeros 6 títulos habilitantes. El presidente Lenín Moreno destacó las acciones que llevaron a este momento. Lo que ustedes han recibido el día de hoy es un derecho. Sí, había una historia de desinstitucionalización, había una historia de violación e irrespeto a los medios de comunicación colectiva. Aseguran que la entrega de los títulos habilitantes se ha dado luego de cumplir con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros. Hasta el próximo año se entregarían los títulos en total a 621 postulantes por 15 años. Creo que la mejor garantía que tiene este proceso es que la palabra gracias no existe. Se han hecho las cosas con transparencia y en justicia. En el concurso público de frecuencias participaron concesionarios con títulos vigentes y nuevos postulantes tanto para medios de comunicación privados y comunitarios. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda realizó un sorteo de contratos destinados a la construcción de 1.064 viviendas 100% subsidiadas en 14 provincias del país. Con ello se espera impulsar la economía de pequeños y medianos constructores, mientras más familias obtienen su sueño de tener casa propia. Con bolas numeradas al puro estilo del bingo, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda realizó el sorteo público de los pequeños y medianos constructores, que estarán encargados de edificar 1.064 viviendas 100% subsidiadas que forman parte de la misión Casa para Todos, hogares que beneficiarán a alrededor de 4.264 ciudadanos en 14 provincias del país. Estas 1.064 viviendas se las dividió en 24 grupos.
Y esta es la oportunidad que tienen los pequeños constructores básicamente, quienes también de alguna forma reclaman trabajo. La inversión total bordea los 15,6 millones de dólares y estará respaldada gracias al apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo en Ecuador, AFD. El compromiso de la AFD con el programa Casa para Todos es de unos 80 millones de dólares, según el convenio que se firmó el año pasado. Al momento, el gobierno ha entregado 4.391 viviendas en terreno propio. La aspiración es entregar 7.715 casas bajo esta modalidad hasta finales de esta gestión. Adicional a ello, los ciudadanos pueden optar por viviendas 100% financiadas en urbanizaciones y créditos hipotecarios con condiciones preferenciales de hasta $90.000. Tenemos este rato ya cerca de 800 registros de proyectos y de esos aproximadamente 300 ya en ejecución. La meta es que un total de 140.000 familias cumpla su sueño de obtener su casa propia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El candidato asambleísta por la provincia de Los Ríos, Patricio Mendoza, fue asesinado anoche en Quevedo. Mendoza recibió 7 impactos de bala cuando salía de un medio de comunicación. Conmigo las cosas son diferentes. Yo no le tengo ni miedo ni a él ni a nadie, entonces en todo caso yo voy a defender mi provincia hasta las últimas consecuencias. Esto fue lo último que hizo el candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Avanza, Patricio El Cholo Mendoza. Tras esa entrevista en un medio de comunicación en la ciudad de Quevedo, fue acribillado por sicarios. Aún con signos vitales, fue trasladado al hospital del IES de esa localidad, donde minutos más tarde falleció. Con tantos proyectos, todos han quedado truncados en manos de los sicarios. Estos momentos duros, que Dios nos dé fuerza, estamos viviendo una inseguridad tan grande en este país. Según la Policía Nacional, al menos se recogieron 15 indicios de arma de fuego en la escena del crimen. Él mismo estaba conduciendo su vehículo porque ha estado cerca de su lugar de residencia, de su domicilio. Entonces no ha estado con ningún tipo de acompañamiento. Patricio Mendoza fue un reconocido empresario agroindustrial con una larga trayectoria política como alcalde de Buena Fe por 2 periodos, diputado nacional en 2006, asambleísta en 2017. 2 veces candidato a la prefectura de Los Ríos y actual candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Avanza. Su cuerpo fue velado en el Sindicato de Choferes de Quevedo y posteriormente trasladado hasta su natal Buena Fe. Martín Soto, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento de Por tu Salud. Hoy vamos a hablar sobre algunas interrogantes que tienen que ver con las vacunas. Por ejemplo, ¿cómo es la inyección y qué se siente? Algunos empleados, obviamente de algunas instituciones, refieren que dentro de los primeros 40.000 voluntarios que han recibido ya la vacuna de fase 3, de por ejemplo, en este caso la vacuna rusa Sputnik y de algunas vacunas que están igualmente aprobadas para uso de emergencia como la de Pfizer, han demostrado en estos estudios que lo único que han sentido en la mayoría de los casos son las típicas leves molestias que nosotros sentimos cuando nos vacunan normalmente. Algo de fiebre, algo de fatiga, puede haber dolor de cabeza, puede haber dolor muscular y obviamente puede existir en algunos días casos que pueden llegar a poner a una persona en cama. Esto es muy raro. Esto no se presenta normalmente y en la gran mayoría, más de 99.9% de las personas, esta vacuna pasa desapercibida. Segundo, ¿cuál es la dosis y con qué intervalo debemos nosotros usar las vacunas? Tanto la de Sputnik como la vacuna de Pfizer-BioNTech tiene que administrarse en 2 dosis y estas dentro de un intervalo de al menos 21 días para generar inmunidad. La primera es la que toma la respuesta inicial inmunológica para el desarrollo de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, mientras que la segunda dosis es la que potencia este efecto y hace que la cantidad de anticuerpos pues llegue a tener títulos significativos y que nos prevenga de que nos enfermemos. Y esto de aquí se obtiene más o menos una semana después de la segunda dosis. ¿Me dará inmunidad de por vida el uso de la vacuna? Pues esto es algo que es muy difícil de decir. Sabemos nosotros que la duración de la inmunidad que generará cualquiera de las vacunas desarrolladas es todavía un misterio.
Sabemos nosotros que basados en los papers de la información de las vacunas que están en fase 2, pues por ejemplo nos dicen que la duración ha sido de algunos meses de manera muy significativa y que pueden durar inclusive mediano o largo plazo, ojalá que duren un año o más. Lo único que podemos hacer en este punto es seguir controlando la respuesta inmunitaria de la población que ha sido vacunada y esperemos vacunar a más gente pues para seguir estudiando. ¿Qué pasa si es que me vacuno? ¿Puedo dejar de usar mascarilla? Esta es una de las preguntas más comunes. La respuesta es no. Usted tiene que seguir usando su mascarilla y tiene que seguir usando el distanciamiento físico al menos hasta el otro año para ver cómo se comporta la pandemia en todo el mundo. Esto es en relación a las nuevas vacunas que han sido desarrolladas. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.